¿Puedes empezar, Paul? Listo, doctora. Bueno, les doy la bienvenida entonces a la segunda charla que tenemos programada para el día de hoy de oftalmopediatría, del desarrollo refractivo en la infancia. Mi nombre es Paul Vélez Taborda, residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana. Inicialmente les propongo este contenido: el crecimiento y desarrollo normal en la infancia, el crecimiento y desarrollo anormal, hacer un énfasis en el estado refractivo en la infancia, cómo se toma la agudeza visual, los defectos refractivos en la infancia para terminar toda esta conferencia. Bueno, hablemos un poco entonces del crecimiento y desarrollo normal. El ojo humano atraviesa un desarrollo anatómico y fisiológico muy dramático a través de la infancia y de la niñez temprana. El oftalmólogo entonces, frente a la atención del niño, debe conocer el crecimiento y el desarrollo normal de sus ojos, ya que las alteraciones en esta normalidad nos van a identificar o nos van a indicar una patología. Inicialmente vamos a tener las dimensiones del ojo, la longitud axial. La mayor parte del crecimiento del ojo lleva lugar en el primer año de vida. El cambio de la longitud axial del ojo ocurre en tres fases, como se expresa en la tabla. En la primera fase, el recién nacido va a nacer con una longitud axial aproximadamente de 14,5 a 15,5 milímetros. La fase uno va desde el nacimiento hasta los 2 años. Ese es el periodo de rápido crecimiento. La longitud axial del ojo va a aumentar 4 milímetros en estos primeros 6 meses de vida y 2 milímetros adicionales en los siguientes 6 meses. Luego tenemos la segunda fase que va desde los 2 años hasta los 5 años. En este momento el crecimiento se ralentiza con una longitud axial que aumenta cerca de 1 milímetro. Y tenemos como para finalizar la tercera fase que va desde los 5 hasta los 13 años, en donde se da un crecimiento de máximo 1 milímetro, donde se llega a una longitud axial del adulto que va a ser entre 23 y 24 milímetros. Hablando específicamente de la córnea, similar al crecimiento del ojo, el diámetro corneal va a incrementar rápidamente en el primer año de vida. El diámetro horizontal medio de la córnea es de 9,5 a 10,5 milímetros en los recién nacidos y aumenta a 12 milímetros en los adultos. Igualmente, la córnea tiende a aplanarse con unas 52 dioptrías al nacer, 46 dioptrías aproximadamente a los 6 meses de vida y 42 a 44 dioptrías a los 12 meses. Se puede observar una leve opacidad en nuestros neonatos, en nuestros recién nacidos, y es común que se vea esto aún más en los prematuros. Esto se va a resolver a medida que la córnea se adelgaza gradualmente, en donde se disminuye un espesor corneal central desde 691 micras a las 32 semanas de gestación. Al nacer ya tendríamos unas 564 micras y el espesor corneal central va a llegar a los 12 meses más o menos a unas 573 micras, en donde se va a estabilizar a partir de entonces. En general, los niños afroamericanos tienden a tener unas córneas un poco más delgadas. Con respecto al cristalino, el poder del cristalino va a disminuir aproximadamente de 35 dioptrías al nacer a aproximadamente 23 dioptrías a los 2 años. Posteriormente, el cambio se va a dar de una manera más gradual y la potencia del cristalino va a disminuir de 19 dioptrías a la edad de 11 años, con poca o ninguna diferencia a partir de entonces. Con respecto a la órbita y los anexos, que también es importante mencionarlos en este momento, el volumen orbitario aumenta y la apertura orbitaria se vuelve menos circular, llegando a ese óvalo horizontal. La fosa lagrimal se vuelve más superficial y el ángulo formado por los ejes de las dos órbitas se vuelve menos divergente. La fisura palpebral mide 18 milímetros en horizontal y 18 milímetros al nacer, y el crecimiento se va a dar mayor en sentido horizontal que en el vertical, logrando entonces al final una elíptica en el adulto. Y el mayor parte del crecimiento igualmente se presenta en los primeros 2 años para variar. Los cambios en el color del iris se presenta de 6 a 12 meses a medida que el pigmento se acumula en el estroma del iris y los melanocitos se estabilizan. En comparación con la pupila adulta, la pupila del niño es relativamente más pequeña, aceptándose un límite inferior de 1,8 milímetros y uno mayor de 5,4. Cuando se sale de estas cifras, estamos hablando de la normalidad. Y el reflejo pupilar a la luz está presente después de las 31 semanas de gestación
y al nacer la inserción del iris está cerca del nivel del espolón escleral, pero durante el primer año de vida el cristalino y el cuerpo ciliar van a migrar hacia atrás, lo que va a resultar en la formación del receso del ángulo. Con respecto a la retina, creo que ya lo vimos un poco en la anterior charla. La mácula es poco desarrollada al nacer, va a sufrir unos cambios dramáticos en los primeros 4 años de vida. Los más significativos son los cambios en la pigmentación macular, en el desarrollo del anillo anular, en el reflejo de la luz foveal y la diferenciación de los fotorreceptores de cono. Esta mejoría en la vista o la mejoría en la agudeza visual pues puede estar relacionada con ese aumento de la densidad de conos en la fovea, al estrechamiento de la zona libre de bastones, y esto nos puede dar esa mejoría que encontramos en nuestros pacientes en el transcurrir los meses. Y finalizando, la vascularización del disco óptico se va a presentar aproximadamente a las 16 semanas y alcanza la hora serrata temporal cerca de las 40 semanas de vida. Conociendo ya cómo se desarrolla el crecimiento, cómo se da el crecimiento y el desarrollo normal en los niños, podríamos llegar a la conclusión que si hay una alteración en el crecimiento y el desarrollo, pues entonces va a haber una alteración en ese desarrollo refractivo. Y eso es correcto. Se pueden presentar entonces diferentes alteraciones que me lleven a que alguna de esas estructuras pues no se presente de la manera adecuada y el desarrollo refractivo pues quede, digamos, alterado. Entonces las anomalías congénitas mayores van a ocurrir en el 2 al 3% de los nacidos vivos. Las causas van a incluir cromosomopatías, trastornos multifactoriales, agentes ambientales, pero la mayoría van a ser idiopáticos. Digamos que en general podríamos asociar, independientemente de la etiología, o clasificar estas alteraciones en agenesias cuando se presentan faltas en el desarrollo, por ejemplo en la anoftalmia, en la hipoplasia cuando hay una detención en el desarrollo, un ejemplo es la hipoplasia del nervio óptico, la hiperplasia cuando hay un exceso del desarrollo, por ejemplo en la distiquiasis, el disrafismo cuando hay una falta en la fusión, lo que se presenta en el coloboma coroideo, fracaso para dividir o canalizar en las obstrucciones congénitas de los conductos nasolagrimales y la persistencia de estructuras como por ejemplo en las vasculaturas fetales persistentes. En las charlas más siguientes de oftalmopediatría vamos a hacer énfasis en estas alteraciones. Hablemos ahora del estado refractivo de la infancia. Básicamente, el estado refractivo del ojo cambia a medida que aumenta la longitud axial del ojo, la córnea y el cristalino se desarrollan. En general, los ojos son hipermétropes hasta aproximadamente 7 años y luego experimentan un cambio miópico hasta alcanzar las dimensiones adultas, más o menos a los 16 años. La gráfica que les propongo en la diapositiva, sin duda alguna, es la que mejor explica la hemetropización y es la misma gráfica que les pedí que diseñaran en el taller. Aquí se muestra entonces cómo se va dando ese proceso inicialmente de hipermetropía hasta los más o menos 7, 8 años, y allí inicia ese proceso de miopización hasta llegar al estado de métrope aproximadamente a los 15, 16 años. Entonces podemos llegar a la conclusión que esa hemetropización es esa capacidad que se tiene entonces para que esos rayos de luz que emergen a través de esas superficies refractivas como lo son la córnea y el cristalino puedan llegar directamente a la retina, eh, como lo explica entonces la gráfica. Ese estado refractivo va a estar entonces influenciado por la raza, el origen étnico y la herencia. La miopía es más común en niños afroamericanos versus hispanos versus los niños blancos no hispanos. La hipermetropía va a ser más común en niños blancos no hispanos en comparación con los niños afroamericanos. Y el astigmatismo va a ser más común entre los niños hispanos y afroamericanos en comparación con los niños blancos no hispanos. Ahora, ¿de dónde se obtienen esos datos que les acabo de mencionar? Tenemos varios estudios, entre ellos uno publicado en el 2011 en la American Academy of Ophthalmology, en donde se hizo un estudio con aproximadamente 9.970 niños que estaban entre los 6 y los 72 meses en las ciudades de Los Ángeles y Baltimore. Se les administró un cuestionario a los padres y se les hizo un examen oftalmológico completo a los niños y se determinaron entonces los factores de riesgo demográficos, conductuales y clínicos asociados a una hipermetropía mayor a 2 dioptrías y a una miopía mayor a menos 1 dioptría. ¿Qué se obtuvo entonces? Múltiples resultados, entre ellos los que les señalo en el cuadro rojo, en donde primero se dio una comparación con los blancos no hispanos y los niños afroamericanos e hispanos tenían un OR de cerca de 3.2 para probabilidades de ser miopes.
En concordancia a eso, los niños entre 6 y 35 meses de edad tenían más probabilidades de ser miopes en comparación con los de 60 a 72 meses de edad, con un OR mayor a 1.7. Y finalmente, en comparación con los niños afroamericanos, tenemos que los niños blancos no hispanos tenían un OR aproximadamente 1.63, más probabilidades de ser hipermétrope frente a los hispanos con 1.49. Entonces, miremos cómo se obtienen estas cifras que les acabo de mencionar, en donde se ve la influencia en todas esas características como la raza y la etnia en los factores para presentar. Hablemos entonces de la agudeza visual. Básicamente, la evaluación de la agudeza visual requiere diferentes enfoques que se van a dar dependiendo de la edad, el nivel de desarrollo y también la cooperación que tengamos con nuestros niños. La mejoría de la agudeza visual se presenta tanto por el desarrollo neuronal como los cambios estructurales oculares. Cuantificar la agudeza visual se puede dar inclusive en nuestros bebés preverbales a través de la mirada preferencial que llamaremos PL e inclusive con los potenciales visuales evocados que llamaremos VEP. Esa es una gráfica que nos muestra cuáles son las agudezas visuales aproximadas que tendríamos en nuestros niños preverbales, tanto en la mirada preferencial como en los potenciales visuales evocados. Tenemos en el recién nacido, al nacer entonces 20/600, a los 3 meses 20/120, a los 6 meses 20/60 y a los 3 a 5 años logramos el 20/20 cuando hacemos el examen de mirada preferencial. Sin embargo, hay una discordancia cuando vemos entonces los estudios frente a los potenciales visuales evocados, en donde el recién nacido llegaría con un 20/400 frente a un paciente que llega a los 6-7 meses a 20/20. Ahora, ¿a qué se debe esta discrepancia? Muy probablemente a que estas dos mediciones obtenidas por estos dos métodos se puede dar un mayor procesamiento cortical requerido para la mirada preferencial en comparación con los potenciales visuales evocados. Ahora, ¿cómo vamos a tomar la agudeza visual? Entonces, inicialmente hablemos acerca de los niños preverbales. Entonces, en los preverbales el objetivo principal es la detención de la visión reducida por ambliopía, ¿cierto? Es decir, identificar la ambliopía. En los niños, en los bebés y en los niños más pequeños se observa entonces el comportamiento de fijación para evaluar cualitativamente la agudeza visual. Hay un concepto importante que tenemos que aplicar a partir de ahora y es el centra, fija y sostiene. Allí vamos a evaluar entonces la agudeza visual de nuestros pacientes. ¿A qué me refiero con centra? Que haya una fijación foveal que puede ser probada monocularmente. Si el objetivo de fijación se ve de manera excéntrica, es decir, el paciente no tiene una fijación foveal, podríamos hablar de una agudeza visual no central. Cuando hablo estable es que no haya nistagmus o alteraciones motoras de fijación presentes en nuestros niños. Y cuando hablo de mantenimiento es que el paciente, después de fijar, mantenga esa mirada tanto con un ojo como con el otro. Si definitivamente no se cumple ninguno de estos tres criterios, hablamos que hay una agudeza visual descentralizada, inestable y sin mantenimiento. Aquí les voy a mostrar este video. Ahí debe estar corriendo en donde de manera monocular vamos a evaluar si nuestro paciente fija, es estable y mantiene. Y así lo vamos a reportar en nuestras historias clínicas. Perfecto. Ahora, igualmente podríamos tener nuestro test de mirada preferencial en donde se va a evaluar la fijación y el seguimiento. En este caso, la preferencia de fijación se va a determinar observando cómo el paciente responde al tener un ojo cubierto en comparación con el otro que está descubierto. Los niños generalmente suelen resistir la oclusión del ojo con una mejor visión y determinar si cada uno de los ojos puede mantener la fijación a través de una búsqueda suave o con un parpadeo nos va a proporcionar información. Entonces aquí tenemos este test de mirada preferencial en donde a nuestro paciente se les pone entonces cada uno de los gráficos y vemos cómo en este caso nuestro bebé va a tener una preferencia frente a una imagen que la otra, lo que nos habla que hay una agudeza visual que está presente.
Perfecto. En los pacientes que son preescolares, ya podemos aplicar algunas pruebas. Estas pruebas tienen algunas figuras que son letras, números, símbolos, imágenes que a partir de ahora vamos a denominar optotipos. Estos optotipos deberían evaluarse por cada ojo por separado, es decir, de manera monocular, y van a ser proyectados ya sea en una pantalla, en una gráfica o en un test que tengamos en nuestro consultorio. Y lo ideal es que cada una de estas pruebas sean calibradas para la distancia a la cual tenemos en nuestro consultorio. En este caso vamos a ver un ejemplo del test de símbolo de Lea, en donde inicialmente tenemos una cartilla. Bueno, vamos a obviamente a incluir a nuestro paciente. Tenemos inicialmente una cartilla que le vamos a mostrar a nuestro paciente para el reconocimiento de las figuras. Son 4 figuras realmente las que tenemos: un corazón, una manzana a veces pueden decir, un cuadrado, una casa y un círculo. Lo ideal es que inicialmente a nuestro paciente se le presente estos, le expliquemos cuáles son o que el mismo paciente lo verbalice o lo señale, y posteriormente se haga la evaluación a la distancia calibrada, se le señale cada uno de estos optotipos y el paciente no los verbalice, o si el paciente definitivamente no los verbaliza, que hay pacientes no colaboradores que podríamos tenerlos, lo señale en la gráfica que tiene en sus manos. De esta manera podríamos obtener entonces la agudeza visual, tanto lejana como cercana. También la podríamos hacer de esta manera, como se ve en el video. Perfecto. También tenemos otra prueba que es la prueba HOTB. En este caso, básicamente vamos a exponer a nuestra paciente a estos 4 optotipos. Estos 4 optotipos se le van a mostrar inicialmente por separado, o por lo menos con una distancia prudente, se les muestran, e igualmente el paciente va a reconocer cada uno de estos símbolos. Luego exponemos al paciente de manera monocular a cada uno de estos optotipos a la distancia calibrada, y nuestra paciente, como lo vemos en el video, va a señalar cada uno de los optotipos y así vamos a evaluar nuestra agudeza visual. La podemos hacer tanto de manera lejana como de manera cercana. Perfecto. Bueno, hay otras gráficas, otros insumos que podríamos utilizar, entre ellos el test de figuras de Allen o el gráfico de Lighthouse. Sin embargo, en lo que leí o en la literatura, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Academia Nacional de Ciencias menciona que estos optotipos los considera como confusos, culturalmente sesgados y no estandarizados, y no deberían utilizarse con nuestros niños. Sin embargo, pues son, digamos, insumos que encontramos muy frecuentemente en nuestros consultorios y que aún lo seguimos utilizando, y digamos en la experiencia que he tenido en la rotación en oftalmopediatría, pues son insumos muy importantes en la evaluación de nuestros niños, pero es importante tener en cuenta esta anotación que menciona la literatura, al igual que el gráfico del Tumbly, que es conceptualmente difícil para muchos niños en edad preescolar poder establecer. Entonces es importante conocer esto. Ya cuando nuestro paciente llega a la edad escolar, o tan pronto como sea posible, típicamente va a ser después de los 6, 7 años, podemos utilizar entonces las cartillas que usamos con los adultos. La cartilla Sloan, la cartilla Snellen, tanto para números como para letras, y ya deberíamos utilizar este tipo de insumos para poder medir la agudeza visual en nuestros pacientes. La anotación es cómo se va a determinar la agudeza visual, no es un fraccionario, es una anotación. En la parte de arriba, es decir, en el numerador, vamos a tener la distancia en pies, y en la parte inferior vamos a tener el tamaño de la letra. Básicamente lo que se encuentra en la literatura es que para los niños preescolares deberíamos encontrar más o menos a los 2 años y medio un 20-30, hasta lograr un 20-20 a los 5 años, según lo que se establece en la literatura. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los defectos refractivos en la infancia. La refracción normal es la curvatura de los rayos de luz cuando pasan de un medio transparente a otro por una densidad diferente. Durante la visión, la luz que se refleja a un objeto es refractada por la córnea en cristalino y va a ser enfocada en la retina. Entonces, hablamos de metropía cuando un ojo sin error de refracción, los rayos de luz paralelos
a un objeto distante se enfocan con precisión en la retina, que es lo que vemos en este video. Ingresa la luz, pasa a nuestros medios refractivos y llega directamente a nuestra retina. ¿Cuándo sucede esto? Realmente la emetropía perfecta es muy rara, casi que no la podemos encontrar. Y la mayoría de personas van a tener algún grado, por leve que sea, de alteración en la refracción. Y la mayoría no va a requerir corrección a pesar de que sea un error pequeño. ¿Cuáles podemos encontrar? Podemos encontrar la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Así que hablemos un poquito de cada una de ellas. Inicialmente la miopía ocurre cuando el poder de refracción del ojo es demasiado fuerte. Entonces suele ocurrir cuando el diámetro anteroposterior del ojo es demasiado largo en relación con el poder de refracción de la córnea del cristalino. Entonces, ¿qué pasa? Que la imagen nos va a llegar antes de la retina. Como lo vemos en el video, entonces esa imagen va a llegar mucho más antes de la retina, ya sea por ese poder de refracción aumentado en comparación con esa longitud axial de nuestro paciente, nuestro. Perfecto. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en la retinoscopia? Básicamente, cuando hagamos nuestra refracción en la retinoscopia, vamos a encontrar unas sombras que son negativas o que van en contra de nuestra banda, ¿cierto? Entonces vemos el reflejo luminoso pupilar en contra de nuestra banda. Con respecto a la epidemiología, entonces la miopía aumenta a lo largo de la infancia. La mayor incidencia ocurre durante y después de la pubertad, en la fase de crecimiento del adolescente. En datos epidemiológicos, más o menos en Estados Unidos, se encuentra que en edad preescolar puede tener una prevalencia del 1 al 5%, en edad escolar del 9% y en adolescentes hasta el 30% en los estudios de Gillene y colaboradores en el 2013. Para Colombia tenemos el análisis de salud visual en Colombia que se publicó en el 2016, en donde hablan de una prevalencia de 0,28% al 2009, que aumentó a 0,34% en el 2014. Aquí vemos las gráficas entonces en comparación hombres versus mujeres, a pasar de los años, cómo se presentó entonces cómo se manifestó pues la miopía en estos años. E igualmente tenemos aquí por grupo de edad. Ahora, en estudios epidemiológicos, digamos, locales, se ha encontrado, por ejemplo, en Galmes en el 2019 en Bucaramanga, una prevalencia de 11,2%, siendo 10,1% en niños y 12,3% en niñas, a los 8 años del 10% y a los 17 años del 23%, que digamos va en concordancia con esas cifras encontradas en Estados Unidos y a nivel mundial con la prevalencia de la miopía. Los niños en edad escolar tienen una prevalencia más alta en asiáticos, el 19%, los hispanos un 13%, afroamericanos 7% y niños blancos 4% en ese orden. Una pregunta muy grande es, bueno, ¿qué pasó entonces con el coronavirus, con COVID-19, con el confinamiento, con la pandemia y la miopía? Es una pregunta que a veces nos hacemos muy frecuentemente. Pues esa pregunta la trató de responder el estudio publicado en JAMA Ophthalmology en 2021 por Juan y colaboradores. Aquí se hizo un estudio con 123.535 niños entre 6 y 13 años de 10 escuelas primarias en China y se hizo una evaluación desde el 2015 al 2020. Era un estudio que iba en corrido, pero dado lo que sucedió con la pandemia, entonces hicieron un estudio, digamos, secundario a esto. ¿Qué encontraron? Que hubo un cambio miope sustancial en más de 0,3 dioptrías en las evaluaciones hechas en el 2020 en comparación con las que se presentaban entre el 2015 y en el 2019. Y la prevalencia de miopía en el 2020 fue mayor que en aquella en los años del 2015 hasta el 2019, en niños entre 6, 7 y 8 años. Sin embargo, hay algunas limitaciones, no hubo diferencias mínimas en los 9 a 13 años y no hubo diferencias en cicloplegia. La historia natural de la miopía es que sea una enfermedad multifactorial, que tenga causas ambientales como genéticas, que la miopía altamente progresiva es un riesgo particularmente significativo ya demostrable para glaucoma de ángulo abierto, para cataratas, para degeneración macular miópica, para desprendimiento de retina regmatógeno y para neovascularización coroidea miópica y conlleva una discapacidad visual irreversible. Ahora, en nuestros niños va a afectar de una manera muy importante la calidad de vida, en el rendimiento académico, en la actividad física, en la interacción social y en las futuras elecciones laborales que puedan tener. ¿Cómo se trata la miopía? La miopía se trata con lentes esféricos cóncavos o negativos
para enfocar los rayos de luz en la retina. Entonces, en la parte superior les tengo el ojito, que en este caso pues, es un ojito miope, que la imagen está llegando antes de la retina, y vemos cómo al instaurar un lente esférico cóncavo negativo, se va a llevar la imagen hacia atrás y va a lograr que ésta llegue a la retina. En este plano cartesiano vemos entonces la córnea, el cristalino, y vemos que la imagen está llegando a -2, cuando debería estar en 0, en donde está la retina. Lo que hago entonces es ubicar un lente negativo de -2 dioptrías para que esta imagen sea llevado 2 dioptrías hacia atrás y logremos entonces ver la imagen en la retina. Así se corrige la miopía. ¿Cuándo se indica este tratamiento? Pues básicamente el umbral en el cual yo debería dar tratamiento a la miopía con lentes va a basarse en la preferencia del oftalmólogo, en la edad del niño y en otros factores. Generalmente se va a sugerir tratamiento en la literatura si se da cualquiera de estas condiciones. La primera es que la miopía se presente de cualquier magnitud e interfiera con la educación o la función social del niño. La segunda es que hay una miopía mayor a 1.5 a 2 dioptrías en niños en edad escolar y que haya una miopía severa, es decir, más de 5 dioptrías porque hay un riesgo alto de ambliopía refractiva bilateral o ambliopía isoametrópica. La miopía realmente leve a menudo no requiere corrección. Los niños en edad escolar con niveles bajos de miopía generalmente pueden compensar sentándose al frente del tablero en sus clases, donde pueden ver fácilmente el material presentado en el tablero o en la pizarra. Ahora, diferente al tratamiento, hay que hablar de las estrategias para retrasar la progresión. Esas estrategias lo que van a, digamos, el objetivo es reducir la miopía o retrasar esa progresión. Entonces, lo primero que vamos a hablar es pasar tiempo al aire libre. Entonces, ya sabemos que el aumentar tiempo al aire libre es una estrategia simple para reducir el riesgo de desarrollar miopía y retrasar su progresión, y está respaldado por muchos estudios observacionales, inclusive ensayos clínicos. El mecanismo es totalmente incierto, es la mayor exposición a la luz o son la reducción de las actividades cercanas al trabajo. Esa respuesta la intentó responder un estudio o un ensayo aleatorizado publicado en JAMA en el 2015, donde se evaluaron 1.913 niños en edad escolar con una media de 6.6 años. En este caso se aleatorizaron por escuelas y se les hizo una clase diaria con 40 minutos al aire libre o una actividad habitual, que sería entonces el control. En este caso, la tasa de incidencia acumulada de miopía durante 3 años fue menor en aquellos pacientes que obtuvieron estas clases de 40 minutos al aire libre. Esta tasa fue del 30 versus el 40% en nuestros niños. Los segundos son los agentes antimuscarínicos, ¿cierto? Entonces, varios ensayos aleatorios han demostrado que los agentes antimuscarínicos son efectivos para retrasar el inicio o retardar la progresión de la miopía en los niños. Esto definitivamente ya está establecido, ampliamente fue usado en Asia y posteriormente en Estados Unidos, y en este momento se usa de manera, digamos, frecuente y constante. Hay un metaanálisis en red que fue publicado en marzo del 2022 en Ophthalmology que comparó ensayos de varias concentraciones de atropina, desde 0.01 hasta 1%, y encontró que el 0.05% era el más efectivo para desacelerar la progresión de la miopía y tener menos efectos secundarios visuales. No es el objetivo de la charla, no es un club de revista, pero vamos a puntualizar algunos aspectos de este trabajo que me parece muy importante. Como les decía, es un estudio publicado en Ophthalmology en marzo del 2022. Les presento los autores. El tema básicamente fue la eficacia y la seguridad comparativa de diferentes concentraciones de atropina para el control de la miopía. En este caso, la relevancia clínica, la atropina es una intervención eficaz, pero no hay evidencia para clasificar los resultados clínicos de las concentraciones, y esto es lo que buscó este metaanálisis. Básicamente se hizo una búsqueda en PubMed, en Embase, en Cochrane y en la plataforma de ensayos clínicos de la OMS y en clinicaltrials.gov hasta abril del 14 del 2021. En este caso se incluyeron estudios con atropina de al menos un año de duración para los niños menores de 18 años. Se hizo un metaanálisis en red. Para los que no están muy relacionados con metaanálisis en red, básicamente es una técnica para comparar simultáneamente 3 o más intervenciones en un solo análisis mediante la medición combinada de evidencias directas e indirectas en una red de estudio. Aquí se analizaron 8 concentraciones de atropina, desde el 1% hasta el 0.01%,
y se clasificaban los resultados por puntuación de Penn, es decir, por probabilidad para hacer el mejor tratamiento. Los resultados primarios fueron dos. El primero, cambios anuales medios en la refracción, que serían dioptrías por año, y el segundo, la longitud axial, es decir, milímetros por año. Básicamente, hubo una recolección bastante exhaustiva. Inicialmente fueron identificados 1.861 estudios, de los cuales por dúplica bajaron a 1.032. Luego fueron excluidos posterior a una revisión exhaustiva de los resúmenes y los títulos hasta 869. Y de allí fueron elegidos finalmente con los criterios de exclusión 163 artículos, los cuales y aplicándole estos criterios por referencia excluida, por no haber sido aleatorizados, porque la duración fue muy corta, etcétera, etcétera, fueron llevados solamente 16 estudios, los cuales ingresaron al estudio, al metaanálisis. Aquí se evaluaron 8 concentraciones: 1%, 0.5%, 0.25%, 0.1%, 0.05%, 0.025%, 0.02 y 0.01. 9 estudios tenían una dosis baja, es decir, 0.01, 4, 0.02, a 0.25, que incluía el 0.05, y 8 estudios una dosis alta, es decir, de 0.5 a 1%. 3 estudios informaron la refracción y la longitud axial, y 3 estudios solamente la refracción. ¿Qué se encontró? Se encontró esta tabla, ¿cierto? Un montón de datos importantes que yo les compartí el estudio, si de pronto quieren precisar cada uno de ellos, pero quiero entonces hacer hincapié en alguno de esos aspectos. Lo primero es que estas gráficas son dos gráficas muy importantes. Cada nodo de los que ustedes ven acá expresa una concentración de atropina. La cantidad o el tamaño que tenga ese nodo significa la cantidad de personas que se incluyeron en ese estudio para estudiar esa concentración de atropina. La unión de los nodos simboliza la cantidad o el número de ensayos que valoraron esa comparación, y el grueso de esa línea que conecta cada uno de los nodos muestra el N, es decir, cuántos estudios se vincularon a cada una de esas comparaciones. En la figura número A se muestra la red de comparaciones según el cambio de refracción anual medio, y la B muestra el cambio de longitud axial anual. En el gráfico de Forest, que es, digamos, uno de los insumos más importantes que se obtienen en un metaanálisis, se puede llegar a una conclusión muy exacta y muy precisa. Y es que, sin duda alguna, está a favor del tratamiento, tanto para la parte refractiva como la de longitud axial, está a favor del tratamiento en todas las concentraciones de atropina utilizadas en todos los niños y en estos estudios. Sin ninguno, es decir, digamos, pasó al otro lado, es decir, a favor del control. Es lo más importante que quiero que se lleven. Ahora, ¿cuáles son esos highlights? Primero, todas las concentraciones de atropina mostraban un RR más bajo de la progresión, es decir, a favor de tratar. Lo segundo es que la atropina de 0.05% mostró el RR más bajo para la progresión general, con una RR de 0.39, y ocupó el tercer lugar en retardar los cambios de refracción, muy seguramente después del 1% y el 0.5, y el segundo en retardar el alargamiento axial. Y aún más importante es que tuvo el mayor perfil de seguridad comparado con el 1% y el 0.5%, siendo entonces la concentración ideal. Y lo último, y es que los factores, hay muchos otros factores además de la concentración, que mide la genética, la exposición ambiental, la gravedad de la enfermedad, que hace que haya tanta heterogeneidad en las respuestas a la atropina, y hace que en nuestra práctica diaria pues elijamos una concentración u otra, a pesar de que la evidencia claramente nos dice que la que se debería utilizar es 0.05%. Otras estrategias es la ortoqueratología, ¿cierto? En este caso implica la colocación de una lente de contacto rígida en la córnea de un paciente durante todo su sueño. Este lente va a alterar temporalmente la córnea, mejorando la visión sin ayuda durante todo el día. Hay datos limitados realmente que sugieren que podría reducir la progresión de la miopía, pero que se requieren más estudios, es decir, con mayor solidez para poder aceptar, digamos, este uso. Y lo otro es que, bueno, tenemos un paciente que está utilizando toda la noche lentes de contacto, lo que puede llevar a un riesgo de queratitis microbiana al dormir con ellos, ¿cierto? Este estudio que les pongo acá abajito, no quiero hacer mucho hincapié en él, pero se publicó en Ophthalmology en el 2018, buscó básicamente revisar qué pasaba con estos pacientes en los cuales fueron llevados a terapia con esta ortoqueratología, lo que llamaban orto-K, por más de 2 años. ¿Qué se encontró? Que sí redujo el alargamiento axial en aproximadamente un 50% en aquellos niños que lo utilizaban por más de 2 años,
más o menos lo redujo en 0,3 milímetros para pacientes en comparación con 0,3 milímetros aquellos que no lo utilizaron. Eso se traduce más o menos en 0,5 dioptrías al momento de hacer la refracción. Ahora, la pregunta ¿es lo suficiente esta reducción para exponer a nuestros niños a una queratitis microbiana potencialmente cegadora? Bueno, entonces queda entonces ahí la pregunta. También hay otras estrategias, ¿cierto? Los lentes multifocales, hay algunos ensayos aleatorizados donde utilizan lentes bifocales, lentes progresivos, han tenido un efecto que aunque ha sido pequeño, sí ha presentado una desaceleración en la progresión de la miopía. Y también tenemos los lentes de contacto con desenfoque periférico y lentes de contacto con profundidad de enfoque extendido, que también han demostrado que podrían tener una reducción en la progresión de la miopía. Perfecto. Hablemos ahora un poco acerca de la hipermetropía. Es también denominada la hiperopia, es lo opuesto a la miopía. Ocurre que cuando el poder de refracción del ojo es demasiado débil, el ojo hipermétrope es demasiado corto en relación con el poder de refracción de la córnea del cristalino. Entonces el punto focal de la imagen, como lo vemos en el video, va a llegar posterior a la retina. Los altos grados de hipermetropía se van a asociar con ambliopía y con endotropia acomodativa. Entonces vemos aquí la imagen, cómo está llegando posterior a la retina. En la retinoscopia, ¿qué vamos a observar? Entonces, diferente a nuestro ojito miope, vamos a observar que las sombras acompañan o son positivas a nuestra banda. Perfecto. Básicamente, con respecto a la prevalencia, entonces en el mundo se habla de una prevalencia general de 20,77% en estudios del 2022, es decir, una prevalencia bastante alta. En Colombia, para el análisis de salud visual del 2016, se encontró una prevalencia de 0,36% en el 2009 y para el 2014 encontramos una prevalencia de 0,37%. Y en estudios epidemiológicos se encontraron que más o menos hay una prevalencia de 4,16% de 6 a 14 años para el 2014 y 41,30% de los pacientes con defectos refractivos entre los 5 a 14 años en 2018. Es decir, de 100 pacientes con defectos refractivos, cerca del 40 al 50% van a tener finalmente una hipermetropía y en los pacientes de 5 a 6 años hasta el 50% en estudios muy recientes. Vemos entonces la gráfica de la salud visual en Colombia por grupo de edad, vemos cómo se ve la distribución tanto en hombres como en mujeres e igualmente cómo se presenta a lo largo de los años. ¿Cómo se corrige entonces la hipermetropía? Se corrige con lentes esféricos convexos o positivos que logran entonces enfocar los rayos y la imagen en nuestra retina. Entonces, nuevamente tenemos el plano cartesiano, tenemos una imagen que está llegando en +2, es decir, posterior a la retina 2 dioptrías. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a vincular a nuestro paciente a un lente de +2 dioptrías que va a acercar la imagen 2 dioptrías y llega a nuestra retina y así se va a corregir. ¿Cuándo se debería corregir la hipermetropía? Entonces, la corrección óptica generalmente no es necesaria para los niños con hipermetropía leve, ya que este es el estado de refracción normal en la infancia y en la primera infancia. Acuérdense de ese gráfico de la metropización, es muy importante tenerlo en cuenta. La mayoría de los niños con hipermetropía leve tienen la capacidad de acomodar o enfocar contrayendo el cuerpo ciliar y esto agudiza la curvatura del cristalino, aumenta su poder, lo que hace que el punto focal avance y se desplace a la retina. Debe garantizarse la corrección para cualquier grado de hipermetropía en los niños que estén sintomáticos o que reporten síntomas, especialmente si se encuentran en la edad escolar. Y la corrección generalmente va a estar justificada en niños asintomáticos con un grado alto de hipermetropía que sea simétrica mayor a 4 dioptrías, ya que esto va a interferir en las actividades escolares y existe un alto riesgo de que presente ambliopía refractiva o endotropia acomodativa. Con respecto al astigmatismo, esto ocurre cuando el sistema óptico del ojo, particularmente en la córnea, no está perfectamente esférico y el poder de refracción del ojo es diferente en los diferentes meridianos que se presentan. Es decir, los rayos de luz no se pueden llevar a un mismo punto y se presentan diversas imágenes en nuestra retina, como lo que estamos observando aquí. Como observamos en el video, entonces miren que va a llegar nuestra imagen a diferentes puntos en la retina. El astigmatismo puede ocurrir tanto en combinación con miopía como por hipermetropía.
en la refracción que vamos a encontrar. Entonces, si nos vamos acá hacia este meridiano retinano principal vertical, vemos que las sombras están con, ¿cierto? Que nos hablarían entonces de un defecto hipermetrópico, pero cuando nos vamos entonces acá hacia el plano horizontal, vemos que están en contra. Es decir, esos meridianos principales están dando imágenes diferentes, es decir, están cayendo en diferentes puntos en la retina y ahí estaríamos hablando de un astigmatismo. Perfecto. La prevalencia en el mundo hablamos de una prevalencia aproximada de 16,5%, en hombres y en mujeres menores de 15 años, 9%, por estudios de Cosca en el 2020. En Colombia, por el análisis de salud visual, se encontró que en mujeres del 2009 es de 0,67%, al 2014 aumentó a 0,79%, en hombres en el 2009 0,43% y en el 2014 a 0,52% según este análisis visual publicado en el 2016. Y los estudios epidemiológicos por cubillos en el 2019 nos muestran que es el defecto refractivo con mayor frecuencia entre los niños entre 3 y 12 años en ese estudio que ellos establecieron. Aquí tenemos entonces los gráficos tanto por año como por edad del estudio de salud visual en Colombia. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre en el astigmatismo? La córnea tiene un distinto poder refractivo en sus ejes, entonces geométricamente es un toro, en donde hay un eje más curvo y un eje más plano, y según sea el eje, ya sea 90 o 180, hablamos de un astigmatismo a favor o en contra de la regla. En este caso, entonces, nos vamos a encontrar entonces con un astigmatismo en contra de la regla cuando el eje corneal más curvo es el de 180 grados horizontal, es decir, está entre 0 y 30 grados y entre 150 y 80 grados. Hablamos que el astigmatismo está a favor de la regla cuando el eje más curvo está a 90 grados, es decir, entre 60 y 90, entre 90 y 120. Y también podríamos hablar de un astigmatismo oblicuo cuando este eje no esté ni a 90 ni tampoco está a 180, sino que se encuentra entre los meridianos 30 y 60 y 120 y 150, el eje más curvo. Entonces ahí le daríamos como ese apellido a ese astigmatismo. También le podemos dar otro apellido, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea su combinación. En esta gráfica, por ejemplo, vemos que nos está cayendo una imagen en la retina, bien, pero hay otra que nos está cayendo posterior a la retina y estaríamos hablando de un astigmatismo hipermetrópico simple. Si tenemos un punto que cae en la retina, pero otro está cayendo antes de la retina, hablaríamos de un miópico simple. Si tenemos dos imágenes que están diferentes en la retina, pero ambas están posterior a la retina, hablaríamos de un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Y si ambos están antes de la retina sin caer en la retina, hablaríamos de un miópico compuesto. Y si tenemos uno posterior de la retina y antes de la retina y otro posterior, hablaríamos de un astigmatismo mixto. ¿Cómo vamos a corregir los astigmatismos? Entonces se corrigen con una lente cilíndrica. El astigmatismo debe corregirse en los niños que son sintomáticos o en niños asintomáticos con grados elevados de astigmatismo, 1,5 a 2 dioptrías, y el umbral para corregir el astigmatismo reduce a medida que el niño crece y aumentan las demandas visuales. Entonces aquí vemos cómo se corregiría entonces el astigmatismo en este caso. Entonces tenemos un astigmatismo en dos puntos diferentes, hipermetrópico, en este caso sería compuesto porque tenemos dos puntos que caen, ninguno en la retina, los dos están positivos a la retina. Si le pongo un lente más 2, que sería un lente positivo, entonces me voy a llevar los dos puntos, 2 dioptrías hacia adelante. Entonces uno quedaría en +1 y otro quedaría en -1. Está induciendo un astigmatismo mixto en nuestro paciente. Lo que debo utilizar entonces es un cilindro. El cilindro, si yo lo estoy utilizando a 90 grados, la imagen que está a 90 grados va a quedar allí, pero la que está perpendicular, que sería la de 180, va a migrar a las dioptrías que tiene el cilindro. En este caso, entonces, el de 180, que estaba en +3, va a migrar 2 dioptrías hacia adelante, es decir, me va a quedar en +1, en donde estaba la imagen que llega a 90 grados, y lo que puedo hacer es adicionar entonces una esfera, que sería en este caso de +1, para que ambas imágenes lleguen a la retina y así estaría corrigiendo nuestro astigmatismo. La anisometropía ocurre cuando dos ojos tienen un poder de refracción diferente y la anisometropía podría causarnos ambliopía, que ya es un tema que abordaremos en la siguiente charla. Entonces, ocurre cuando los dos ojos tienen un poder refractivo diferente. El umbral de anisometropía para causar ambliopía pues, se ha descrito en diferentes publicaciones, entre ellos estas, que es la miopía de 2 dioptrías, la hipermetropía de 1 dioptría y el astigmatismo de 1,5 dioptrías. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que tenía como para explicarles del desarrollo refractivo de nuestros niños. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud. Muy bien, Paul.
Me parece que lo explicaste muy bien, el desarrollo refractivo y los diferentes problemas refractivos. En cuanto a la dosis de isotretinoin que pues se considera en los estudios últimos como ideal es el 0,05%, pero lo que yo te comentaba es que en la práctica a mí me ha resultado bastante inconveniente porque los niños se quejan de que quedan con, aún al otro día y varios días después con la pupila dilatada y con dificultad para ver de cerca. Hay oftalmólogos pediatras en Colombia que lo han resuelto mandándole al niño multifocales, además de la gota de isotretinoin, pero pues esto encarece un poco más el tratamiento. Y también me preguntaba, y lo discutimos, ¿te acuerdas? Pensar que el laboratorio de pronto no esté haciendo la dilución exactamente como es un laboratorio que hace la dilución y la distribuye, pues que no la esté haciendo realmente muy precisa y por eso nosotros tengamos esas diferencias respecto a los estudios que tú has revisado. Por otro lado, en cuanto a ayer, quería comentarles, ayer me llegó una niñita con una hipermetropía de +850 en ambos ojitos y la mamá me dijo, es cierto que no le puedo poner pantallas y cierto que tiene que estar en la luz. Y yo no, me provocó decirle, no, déjela en la oscuridad y póngale todas las pantallas que quiera para que se le reduzca esa hipermetropía y se miopece aunque sea un poquitico. Yo le dije, no, lo de las pantallas en ella, tranquila, déjela con las pantallas. Y, y bueno, pero pues, bueno, ese es un caso extremo. Ujú. Por otro lado, yo sí he visto ambliopía por anisometropía, por astigmatismos hasta de una dioptría de diferencia entre un ojo y el otro, ¿no? Entonces, yo lo mando, cuando encuentro una diferencia de una dioptría, yo lo mando. Yo no espero que sea de una dioptría y media, Listo, doctora. porque, porque sí lo he visto. No sé, Jennifer, ¿qué ha visto? Sí, yo quería comentar algo respecto a lo de la atropina y es que también en ACOPE estaban hablando acerca pues de la formulación. Yo también la formulo a una 0,01%, pero veo algunos colegas que ya la mandan al 0,3, pero sí, a veces enviándola al 0,01 uno encuentra pacientes con midriasis, entonces pienso que aumentar la dosis, no sé, me genera duda, ¿no? ¿Usted sigue usando el 0,01? ¿Al .001 o al Ujú. punto 02? Cuando Ok. veo que están como aumentando como muy rápido. Porque la Ujú. empecé apenas salieron los estudios, dije, uy, ¿esto qué es? .05. No, eso fue el desastre. Y esos pacientes Claro. luego ya no se quieren echar ninguna concentración. Ok, hay otra cosa que quería añadir es que, pues, Paul, por ejemplo, lo hace siempre en la consulta y es evaluar que no rechacen, que uno ocluya ninguno de los dos ojos. Y lo otro es que siempre trato de explicarle a las mamitas para la próxima consulta cuando los niños no cooperan, que le tomen la fotico a los optotipos para que pues se los ensayen y se los repasen a los niños y nos cooperen mejor en las otras consultas. Y por último, lo que estabas diciendo es que a veces sí hay unos optotipos que los niños no entienden bien. Por ejemplo, el Sí, caballo siempre lo quito porque entonces se confunden y dicen una persona en un caballo. Hay dos figuras, claro, ellos no lo comprenden muy bien, la moto tampoco. Y a veces el pollito, cuando están muy pequeños, siento que el contraste como que se quita, entonces prefiero mostrarles avión o mano en las más pequeñas. Pero sí, es una buena. ¿y qué tal el teléfono? No, pues. Las cartas del teléfono, el teléfono ya no existe en ninguna casa y ese tipo de teléfonos ya. Yo evito, y los que han rotado conmigo se dan cuenta que yo evito el caballo Ujú. y prefiero los más negritos, por decirlo así, a lo último, porque en serio no cooperan y es una buena técnica mostrarle a las mamitas que le tomen una foto en su celular a las figuritas y ellos le repasen en la casa. Y sí, también trato de corregir cuando hayan isometropías, corregirlas porque pues eso puede ambliopizar muchísimo. Sí, sí. Bueno, seguimos con el tema de Valeria. Sí, doctora. Yo Bueno, tenía una pregunta, qué pena. sí, claro. Sino que leí pues lo de la atropina me llamó la atención, sino que decía que tenía como un efecto rebote una vez suspendidas pues el manejo. O sea que esos pacientes hasta qué edad se llevan con las gotas.
o qué tiempo o duración tiene como tal el tratamiento. Digamos que en los estudios que se han hecho más a largo plazo, que son el LAMP 1 y 2, se vio que el que menos efecto rebote tenía era el 0.01 y por eso todos lo empezamos a usar. Porque las dosis más altas presentan rebote, pero luego ya los estudios con 0.05 tampoco mostraron que hubiera un fenómeno de rebote al suspender. Esto se lleva entre 6 meses y 2 años en tratamiento. Sí, doctora, ahí como para complementar la respuesta que usted daba, en el estudio hablaban que a partir de 0.5%, que es el denominado la dosis alta, de 0.5 a 1%, allí es donde se presentan la mayor cantidad de rebotes y que la dosis que ellos proponen, que es 0.05, es una dosis segura y no se presentaban pues como rebotes generalmente en estos casos. Entonces es a partir de 0.5 en donde la cantidad de rebotes después de suspenderse a 6, 8 y 12 meses era bastante alto. Y es muy importante explicarle a los papás que el tratamiento es largo, ¿no? Por lo menos Sí, 1 o 2 años, y eso es muy importante para que logren una adecuada adherencia al tratamiento. Hola, sí, yo eso quiero es dar un cierto. aporte de pronto adicional a todo esto de la atropina. Sí, Eh, claro. los estudios pues, que estamos mencionando, me imagino que son el átomo 1 y 2, como se estaba diciendo, y el LAMP 1 y el LAMP 2, que fueron pero los que definieron todo esto de las dosis. En realidad, siempre el problema fue los efectos adversos relacionados con las altas dosis. Y finalmente el 0.05, sí en el último estudio del LAMP, es pues como la mejor dosis y debe estar pues dentro del metaanálisis que nos trajo Paul. Si bien ese 0.05, como usted dice, presenta efectos adversos en los cuales el paciente no lo tolera, entonces todo el mundo vuelve al 0.01. Es importante tener en cuenta que estos estudios se hicieron fue en pacientes asiáticos, entonces ahí va la importancia de la posible diferencia que hay entre nosotros y esos pacientes. Y digamos, discutiendo el tema con la doctora Alba, que es como experta en esta área pues, de la miopía, y hace el manejo de los pacientes con atropina, ella nos da un consejo muy, pues como muy útil, es el uso de la biometría en los pacientes con miopía. Ella siempre que encuentra un paciente, un niño con miopía, no lo trata hasta tener una biometría, con el fin de que, con el fin de tener una longitud axial real del paciente y ella, según la longitud axial que tenga el paciente, define la dosis de atropina. Entonces, ante mayor longitud axial, ella define que ese paciente se va a beneficiar a pesar de los posibles efectos adversos de un uso de una dosis de 0.05 versus la dosis de 0.01, pues que para uno, digamos, como que tiende a ser más segura en ese sentido. Entonces, como para que de pronto tengamos en cuenta ese, pues el uso de esa herramienta y después podríamos hablar del tema con la doctora que en verdad pues maneja esos pacientes de una forma totalmente distinta a lo que yo he visto pues en la práctica en general. Sería Sí, bueno a ella, partir sí. de qué valor de longitud axial prefiere usar el 0.03. Exacto. Pero en general, pues yo nunca, casi nunca pido biometría. Sí, No, eso yo retrasa un tampoco. poquito eso retrasa un poquito la atención del paciente. La cosa es que también es el contexto. La doctora tiene unos pacientes pues que pueden tener la biometría casi que al día siguiente, o sea, paciente pues particular. Entonces, eso en el ideal funcionaría pues así como lo hace ella, pero en el paciente de PS pues ajá, no va a llegar la biometría, ya el paciente está amplio. Sí, sí. No, pero es bueno lo que has anotado, sobre todo de hacer medir la longitud axial. Si uno fuera o sea, si uno fuera a hacer un estudio eh, concienzudo a largo plazo, que pudiéramos comparar diferentes poblaciones, la medida de la longitud axial sería, o sea, un punto clave y la medida de la refracción cicloplégica, otra medida clave. Pero una cosa es eso y otra cosa es la práctica diaria, ¿no? Sí, Con las limitaciones de los pacientes y, pero pues ya casos muy especiales yo creo que sí se justificaría. Así como uno, pues antes no le pedía topografías a la mayoría de los astigmatismos altos y hoy en día les estamos pidiendo a todas, pensando que exacto. posiblemente puedan desarrollar un queratocono. Otra cosa que
se está usando para el control de la miopía, son los lentes Estelest, que tienen la parte periférica, la modificación periférica del lente, en donde impide la hipermetropización del lente miope en esa parte, y entonces hace que el niño tenga un mejor control supuestamente de la miopía. Y esto pues está por verse, hay algunos estudios, hay mucha publicidad, entonces pues uno va como piano con esto, además de que el costo del lente es bastante caro, ¿no? Muy costoso. Doctora, Doctora, ¿y acá han usado ese tipo de lentes? A eso iba mi pregunta. Sí, yo no lo... sí. Yo se lo he pedido a unos 2, 3 pacientes, no más. Y Doctoras, tengo yo tengo en una los pregunta. miopes elevados, perdón, o miopes muy elevados, ¿usted considera enviarlos a genética? Nosotros en el Fellow enviábamos a genética ciertos pacientes, por ejemplo, ese paciente con el +8 que usted estaba comentándonos, ¿qué opina de mandarlos a genética, pues sospechando algo más? Pues mira que me parece bueno, no lo había pensado en ella, aunque tiene una cabecita bien rara. Ok. Tanto que yo pensé en un principio con una frente muy abombada que esa niñita tuviera una hidrocefalia, Ujú. pero no, según la mamá es igualita al papá y tiene la carita muy fina abajo y la carita es totalmente triangular. Sí, Entonces, yo sí creo que la próxima vez es bueno, me ok. parece una buena apreciación, una buena indicación. Doctoras, yo tengo una pregunta. Cuando Paul nos mencionaba las indicaciones para el tratamiento con lentes en los pacientes con miopía, pues me llamó la atención que esperar a dioptrías como de 1.5 o mayores a esta. Ustedes, desde la experiencia, ustedes esperan encontrar estos, pues como este defecto refractivo y mandar las gafas, o lo toman ante cualquier defecto, pues digamos Mira, por de ejemplo, es que menos si 0.5, menos un menos 0.75, o esperan que si tengan 0.5, esas manifestaciones en el, digamos, en el colegio, que no veo el tablero, me está yendo mal, pues porque eso me llamó como un poquito la atención, que si uno puede ser tan digamos, permisivo. digamos que menos 0.05, yo realmente, si le tomas la agudeza visual a una menos 0.05, te da una agudeza visual de 20/50, 20/60 para lejos, lo cual en la mayoría, si los salones son pequeños, el niño no va a tener mayor problema. Digamos que a partir de menos 0.50 yo las mato. Menos 0.50 o menos, le puedo dar una esperita. Ahora, si ya llega muy sintomático y que es que no veo y que no veo el tablero y no sé cuánto y uno le encuentra menos 0.50, pues le mando a menos 0.50. Opino igual, siempre hay que evaluar esa parte porque a veces están muy sintomáticos con algo muy pequeño, pues hay que enviarlo. Sí, Perfecto, doctora, muchas gracias. bueno, entonces Valeria, hagámosle. Hola, listo, doc. Ya voy a compartir. Ay, el